Bien, pues en 5 minutos llegamos a las 8:30. Fíjense ustedes qué cosas. Le he dicho yo a Martín, oye, pues vamos a empezar el programa a las 8 porque así tenemos una hora completa. De todas maneras vamos a tener la hora completa igual. Quería decir que teníamos la hora completa desde las 8 hasta las 9, pero bueno, debido a tiempos, como siempre, al final acabamos llamándolos siempre a la misma hora. Bueno, algún significado tendrá las 8:30 para todo esto. Martín, muy buenas tardes y bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Muy Saludo a bien. toda la audiencia. Estoy muy bien, por la edad que tengo no estoy mal, la verdad. Nada mal, ¿no? Nada mal. Es que no te preocupes por el tema del horario, nosotros no competimos en los mismos planos que Cronos, Sin no duda, vamos con él, sin vamos a duda, nuestra bola. sin duda. Muchas gracias. Vaya temazo hoy, ¿no? Porque claro, hemos hablado de la ley natural y hemos, pues, ¿cómo te diría yo? Hemos buceado o hemos navegado por muchos temas, pero es que es muy extenso y hoy nos traéis cosas muy interesantes, ¿no? Yo ya lo he enunciado y lo he puesto en el Telegram. Sí, sin duda, es como todo que son caminos largos, ¿no? Mm, El aprender sobre estas cosas no se trata tanto de aprender de memoria ni nada por el estilo, sino más bien incorporar la información y que empiece a tener un resultado en la vida cotidiana, ¿no? claro, Y partiendo de la base de que nosotros lo que tenemos que modificar es la forma de entender y de pensar que tenemos, sí. ¿no? Por eso, por eso siempre decimos que depende de nosotros, porque en definitiva siempre es lo mismo. Somos nosotros que tenemos que tomar conciencia de qué poder está en nuestras manos esperando por ser rescatado. Mm, De eso se trata. mm, Y hoy, bueno, la semana pasada también tuvimos hablando mucho sobre derecho natural, pero desde el otro lado, desde el lado de las responsabilidades, ya. ¿no? Mm, Porque vamos, hemos expuesto aquí herramientas que tenemos para darle lucha y hacerle frente al sistema, bastantes, sí, una cantidad decente de posibilidades. sí, Depende de nosotros. sí. Y hoy vamos a presentar algún caso real, bastante conocido, de lo que es el derecho natural o lo Qué bueno. declararse soberano. Buenas noches, Siru. ¿Qué tal? Bienvenido a tu casa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Se escucha bien? Se escucha perfecto, Bueno, perfectísimo. bueno, saludos a todos. Un placer estar de vuelta aquí con la audiencia, con vos, Julio, con la gente de Canal 5 TV. Habiendo cruzado el charco en esta oportunidad, no me encuentro más ya en la Argentina. Estoy aquí en las Europas, así que quién dice, mejor dicho, que tal vez te vayamos a visitar y te llevo la peluca esa que me encargaste. Cuando quieras, cuando quieras. Oye, yo sería muy feliz de que vinieras por las Barcelonas y bueno, y poder darte un abrazo sería, bueno, en fin, inmortalizar ese momento con una fotografía sería fantástico. Ojalá, Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a hacer porque están los planes ir para Barcelona nuevamente, así que seguramente tengamos ese placer y también de conocer a todo el equipo de Canal 5. oye, y la peluca sobre todo, ¿eh? No, no, es la excusa, lo otro es la excusa. Lo importante acá es el flequillo, Julio. Exacto, exacto, Sí, exacto. ya lo sabemos. Sí, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Acá estamos, otro Bien. viernes más. Yo hacía bastante que estaba un poquito ausentado, pero aquí estamos de vuelta. Perfecto. Sé bienvenido y vamos a darle caña al tema porque creo que hoy vamos a exponer casos reales, ¿no? Del tema de la ley natural. Cuéntanos un poquito. Claro, a ver, como bien escuchábamos a Martín, siempre acá la idea fue traer cosas constatables por cualquiera. Sí, O sea, el hecho de que cualquiera pueda investigar y que le dé el mismo resultado, que las noticias, que las cosas, que las informaciones que se traen aquí arriba de la mesa sean algo que esté ahí al alcance de todos y que sea verídico sobre todo, ¿no? claro. Y venimos hablando de este tema de la esclavitud, pero desde las licencias, los certificados, los documentos, ¿no? Esa esclavitud real que muchos definen como la verdadera matriz que nos esclaviza. Sí, Y queremos tratar de mostrar los casos reales que han significado un puntapié inicial para muchos de los que hoy estamos tratando de recuperar nuestra libertad, sobre todo rompiendo ese contrato tácito que hay sin que nadie nos pregunte al nacer, ¿no? Al encarnar claro, en esta realidad. claro, claro. Bueno, pues vamos a darle caña al asunto. Bueno, comenzábamos una palabra que hablábamos con Iru hace un ratito antes de Mm, salir aquí. El hecho de la palabra apocalipsis, ¿no? Para romper el hielo con esto, yo creo que estamos en un momento de apocalipsis real. Real apocalipsis está aquí, pero quiero hacer esta identificación clara, ¿no? Apocalipsis entra a nuestra cabeza como una palabra de que se termina el mundo, destrucción, mm, todo caos, todo negativo. Realmente la palabra apocalipsis significa revelación y nosotros queremos utilizar ese empuje de su significado
de descorrer el velo o quitar el velo. Ese es el momento en el que la humanidad está enfrentándose ahora mismo. Te entiendo. En la de terminar de quitar el velo de lo más profundo, de las cloacas más podridas y putrefactas de este sistema. Estamos muy cerca de eso, muy cerca. Pero depende de nosotros continuar la tarea. Ya. Entonces, ya que más o menos entiendo que casi todos tienen más o menos una idea de lo que es el derecho natural y de lo que es esta situación de que las corporaciones a nivel mundial nos han tendido una trampa, una especie de matriz donde nosotros, de forma legal prácticamente, somos esclavos. De forma legal somos esclavos. Aceptamos esta situación. Pero hubieron personas que han tenido un conocimiento, una mente que va más allá de las doctrinas de la UNESCO y han podido escaparse un poquitito del rebaño y dar unos buenos ejemplos de lo que podríamos llegar a ser si nosotros nos empoderáramos en lo que realmente somos, ¿no? Y uno de los casos es justamente, también hay una película ahora mismo que me la ha recomendado Iru para ver y se la recomiendo a todas, es este hecho que es historia real de la Isla de las Rosas. Sí. Una película que cuenta la historia de un italiano, Giorgio Rosas, que encontró la forma de, digamos, no burlar el sistema, sino serle indiferente al sistema. Ajá. Averiguar, básicamente ver hasta dónde llegan los tentáculos, pues moverme un poquitito más allá y establecer allí mi soberanía y mi libertad, ¿no es cierto? Sí. Entonces esa es la historia de la República Esperantista de la Isla de las Rosas. Vale. No sé si alguno está compartiendo pantallas, ahí lo estás viendo. Perfecto. Sí, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, sí. Vale, perfecto. Esto de las Islas de las Rosas, miren qué fecha de fundación tiene, 1968. Esta evidentemente ha sido una época muy movidita para el ser humano, un año antes del famoso Apolo 11 Pues sí. y esas mentiritas. Pues sí. Pero bueno, más o menos en esa época, nosotros en esta oportunidad, por primera vez, y les pido disculpas de antemano, hemos traído clips de una mediana duración, de unos 3 minutitos algunos, y eso que les pedimos encarecidamente que le presten atención, porque queremos hacer un análisis de la historia a partir de los clips que tan gentilmente esta gente nos entregó en esta película, ¿no? Que tiene unos tintes de comedia muy importantes. Sí. La República Esperantista, aquí ven, tiene hasta sellos de correo, se llegó a realizar para ello. Un idioma oficial y por supuesto un presidente, Giorgio Rosa, este italiano. Ya. ¿Vale? En la siguiente diapositiva está una ubicación de donde se encontraba la plataforma, que estaba aproximadamente a unos 12 kilómetros de Rimis. Y dice por acá, fue el nombre de una plataforma artificial de solamente 400 metros cuadrados, que se ubicaba sobre el mar Adriático a 11.612 metros de la costa entre Rimini y Velaria y Ghea Marina. Sí. 500 metros más allá de los tentáculos de la soberanía italiana, ¿no? Esto fue ideado por el ingeniero boloñés Giorgio Rosa en el 1958 y terminado en el 1967. Esto fue un gran episodio donde la persona llevó adelante los planes y realmente de forma legal, ahora los analizaremos con los clips, no pudieron refutar lo que él argumentaba. Ajá. Legalmente no podían refutarlo y por supuesto se imaginarán todos cómo termina la historia, ocupada por las fuerzas policiales italianas desde junio del 68 y sujeta a bloqueo naval, después demolida, atacada completamente, lo cual, según entiendo, fue considerado, dado que él se declaraba nación, fue considerado una especie de ataque entre naciones, motivo por el cual Giorgio Rosa presentó el caso ante el Tribunal Internacional. Y este lo desestimó. Y dice desestimarlo porque consideraba a esta supuesta república fuera del área de Europa. A lo que para mis ojos simbólicamente es una forma de darle lugar y admitir que realmente era un Estado soberano. Pero como está fuera de Europa, yo no me meto. Claro, claro, ya te entiendo ya. Acá estaba compartiendo la última carátula porque hace poquito desencarnó Giorgio Rosa en el año 2017 y se publicaba, ¿no?, esta noticia que decía la historia poco conocida de Giorgio Rosa, el ingeniero que construyó su propia isla, y es el tema de una de las películas más vistas de Netflix esta semana. Sí. Acá hay algo a destacar, poco conocida. Obviamente siempre todo este tipo de cosas de alguna forma son poco conocidas, ¿no?, para nosotros como público. ¿Por qué? Porque por detrás implica una información y un conocimiento que si mucha gente lo tuviese, empezarían los problemas para el sistema actual, como lo conocemos. Claro. De hecho, de eso trata un poco la película. Si les parece, pasamos a los clips. Sí, claro. Como quieran ustedes. Sí. Por mi parte no hay ningún problema, evidentemente. Bien, esta fotografía que está sosteniendo Giorgio es la isla en sí. Es esta isla que está aquí es la verdadera. Obviamente en la película se ve un poquito más decorada
por una cuestión obviamente de poder narrar la historia y quedar bien ante cualquier público, ¿no? Pero la isla existió, fue verdadera, se construyó. De la forma que se construyó, incluso el propio Giorgio lo patentó, porque fue un sistema revolucionario en su momento para poder construir esta isla. No fue algo que se tomó de lo que ya existía. Pero acá vamos a notar primero, yo creo que la película, el guión de la película está muy, muy bien construido. Porque en realidad, como todo, cuando uno tiene información, las cosas la ve distinta. Si uno ve esta película al azar en Netflix, sin tener el conocimiento de lo que es la ley natural, de lo que es el derecho positivo y demás, va a ver una película, una comedia que le va a llamar la atención y no mucho más que eso. A medida que uno va incorporando información, cada escena tiene un detalle. Cada cosa, cada palabra, cada texto, cada frase encapsula mucho más de lo que simplemente está diciendo el personaje. ¿Se está viendo la pantalla? Vale, ya lo tengo por aquí, vale, el vídeo del coche de Estrasburgo, vale, perfecto. Sí, exactamente. Vale. Que de hecho, bueno, yo en este momento me encuentro acá en Basilea, en la ciudad de Basilea, en Suiza, y yo por toda esta situación que hay del bicho, me tuve que tomar un vuelo a París y entrar a Suiza vía tren. No vía aérea, por cuestiones de restricciones con la gente que venía de Argentina, y pasé por Estrasburgo, una ciudad francesa, donde se encuentra el Concilio Europeo de Naciones, básicamente europeas. Así que me llamó mucho la atención cuando pasaba, miraba las casitas y digo, por acá debe haber estado Giorgio caminando en estas calles. ¿Y qué sentiste? No, mejor no te cuento, porque la verdad que no fue nada agradable. Ya. O paseando con el coche que él mismo construyó, ¿no? Y que no tenía registrado ni patentado. No tenía registrado, exactamente. Claro. Hostia, qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí justamente Estrasburgo, ¿no? Así arranca la película. Este es el comienzo de la película. De hecho, acá se puede ver una edificación por detrás bastante del estilo suizo. Sí. Qué raro, digo, que todo esté cerca siempre de Suiza, ¿no? Debe ser una casualidad. Sí, llámalo casualidad, sí. Sí, no es que acá se controle nada. No. Noviembre de 1968, un funcionario del Concilio Europeo entra a donde, por algo se llamaban antes, cúpulas de poder. Después, como el modelo heliocéntrico tomó un poquito más de preponderancia, empezaron a hablar de esferas de poder. Pero yo todavía no he visto ninguna esfera arriba de un edificio, sí sigo viendo cúpulas. Correcto. Se acerca aquí a lo que es el Concilio Europeo de por sí, y ya empezamos a ver, nos presenta un auto raro, ¿no? Sí. Una cosa que uno dice, ¿qué es eso? Sí. Llama la atención, ¿no? De movida por un vehículo que llega hasta ahí con estas formas. Sí. Ya está marcando algo, ¿no? Personalizado. Inclusive el propio funcionario se sorprende, dice, ¿a quién le pertenecerá, no? El auto este. Claro. Entra y se encuentra con esta escena, en donde hay un hombre en un estado friolento, tosiendo, pareciera no darle importancia, se acerca al conserje muy... ¿Se escucha el audio? Sí, ¿quién es este hombre febril? Que también estuvo ayer y le dice, lleva una semana acá, es un ingeniero italiano. Esto fue lo que pasó en la realidad, ¿no? Recordemos que esa es la historia verdadera. Sí. C'est un ingénieur italien. Cette voiture très étrange qui est dehors. No le pregunta sobre el coche, le dice que sí. Alors il a porté un dossier, il désire absolument vous le faire. Hablan de un está desesperado porque, claro, Giorgio viene con un informe. Ya. ¿No? Trae un informe. Évidemment, je vous ai rien dit pour pas vous déranger. Vous lui avez bien. Como a todos, depende cómo venís, cómo te vestís y cuál es tu apellido, cuál es tu nombre, te atienden de una manera o de otra, entonces claro. El propio conserje como que lo deja de lado, ¿no? Claro. Pero fíjate lo que le dice el funcionario, le dice al conserje, le dice, pero usted le aclaró que nosotros acá solamente lidiamos entre estados soberanos. Ahí está el primer llamado de atención. Sí. Préciser que nous ne relions que les contentieux entre États souverains. Mais il m'a dit être un chef d'État. Dice que es jefe de Estado y que no se marchará hasta que le dé el informe. Ostras. ¿No? Ahí ya, imagínate la situación en la realidad. O sea, este tipo que está tosiendo ahí con un busito, que dejó el auto ahí raro, dice ser jefe de un Estado y entra al Concilio Europeo donde se tratan asuntos de estados soberanos, porque la palabra acá es esa, es soberanía. Sí. Es cómo nosotros recuperamos nuestra soberanía. De hecho, continúa, lo voy a adelantar un poquito. Inmediatamente viene la etiqueta de que el tipo debe estar algo loco, ¿no? Porque claro, el que no entiende, automáticamente lo tachamos de loco. Sí.
Y después, esta parte, recordemos que nosotros venimos hablando con Martín que todo lo que tiene que ver con el sistema jurídico actual es ni más ni menos que una ficción. Ya. Nosotros nos han sumergido en una ficción. Y de hecho, acá es donde empiezan esos pequeños detalles dentro de la película, donde el propio funcionario le dice al conserje, en un guiño de ojos, le dice, usted deme el expediente y hágalo de forma teatral. Como si, porque eso es lo que es cuando uno se presenta frente a un juzgado. Claro. Es una obra de teatro, sí, lo que se está representando ahí. Por eso se presenta como persona. Claro, claro. Qué bueno. Exactamente, ¿no? Entonces, en este caso hacen toda una escena, gritan en voz alta, igual que como sucede en la realidad, ¿no? ¿No? Le dicen, entonces va a buscar el informe. Ahí está Giorgio. Et voici le dossier dont je vous ai parlé. Ah, merci, monsieur. Écoutez, je le lirai avec beaucoup d'attention. Très bien, merci monsieur, au revoir. ¿No? Y ahí se va para el despacho, tiene este tono de comedia la película y inmediatamente lo tira al tacho de basura. Siempre recuerden que en todo este tipo de películas y escenas, ustedes siempre se van a encontrar con nuestro gran querido globo terráqueo, como para que no se les olvide dónde ustedes viven, ¿no? Simplemente que por eso. Lo van a ver en muchas escenas de la película. Sí, en muchas escenas. Y ahí, con esto ya cierro, digo, se prende un pucho dando esa especie de estado de relajación hasta que ve que está sellado por las Naciones Unidas. Sí. Le llama la atención, lo comienza a leer y automáticamente después de que lee el título, entra en un estado de desesperación en el que corre a aquí al despacho de recibimiento de la recepción a pedir por favor que traigan a esa persona. Il est où? Qui ça? Le fou là, celui qui a une pneumonie. Il est où? Ah, j'ai pas réussi à le faire sortir. Non! Il faut que vous me le rameniez dans mon bureau, je dois lui parler. Allez, monsieur. ¿No? Y ahí lo manda a llamar desesperadamente. Muy bueno. ¿Qué habrá leído en ese informe? Eso me pregunto yo, claro. Algo que activó alarmas, ¿eh? Algo que activó alarma. Sí. Otro detalle importante es que en todas las escenas que hacen relación a los juzgados, a las oficinas gubernamentales y demás, siempre hay escenas de barcos atrás. Joder, ya. Como la que ustedes están viendo aquí en pantalla. Ya. Acá empieza un poquitito el código en el que hay que empezar a entender lo que es esta cuestión de que lo que uno va diciendo tiene que ser muy cauteloso porque te puede condenar o te puede liberar, básicamente. Vale. Entonces, acá empieza un diálogo entre el propio Giorgio, que nadie lo conoce, pero que es jefe de un Estado, que tiene un papel presentado, avalado, certificado por la ONU, y que por lo tanto el Concilio de Europa lo tiene que recibir, porque está dentro de esa jurisdicción o está dentro de esa legalidad, si se le puede llamar, ¿cierto? Entonces comienza el diálogo. ¿Dónde se encuentra? Le preguntan, ¿no? Primero lo tratan como un loco, le preguntan si usted sabe dónde se encuentra, qué día es, ¿no? Claro. Ese tipo de tratativas. Noviembre de 1968, Estrasburgo, en el Concilio de Europa. Sí. ¿Y qué cosa puede hacer por usted, señor Rosa, el Concilio de Europa? Deben salvar mi isla. ¿Usted compró una isla? No, yo la hice. Fundamental. ¿Usted la compró? No, yo la hice. Por eso decía que era soberano, claro. Ahí ya empieza la diferencia, ¿no? Porque es el autor. Claro. Exactamente. Continúa. Y di que la creó une île. ¿Y cuántos días le creo tomar esta isla? Y por favor, no me diga que 6, porque sería una gran coincidencia. Pues Siempre recordemos que la cuestión bíblica acá está A la orden siempre del presente. día. Sí, total. Es que no nos Porque olvidemos todo que, nace allí. Sí, claro, sí. con el arca de Noé, la historia del diluvio, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces le está dando como un guiño de ojo, como diciendo, no me vas a venir con la historia que nosotros utilizamos para llegar hasta donde estamos ahora en esta línea de poder, Sí, total. ¿no? Porque sería demasiada coincidencia. Sí. Como ¿No? diciendo, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces ahí sigue. pues no fueron 6 días, fueron varios meses. Entonces es el propietario de la isla que creó. Sí, no, yo no dije eso. Ahí empieza. El otro le está diciendo, usted es el propietario. Ya. Y él le dice, no, yo no dije eso. Muy bien. ¿Por qué? Porque nuevamente, propiedad implica toda una ficción legal
en la cual si vos te vas declarando en ese estilo de decir yo soy propietario, no soy soberano o soy el creador, entonces empezás a entrar en el juego de ellos. Por lo tanto, cuando vos estás en esas preguntas, vos tenés que saber responder y el tipo dice, no, yo no dije eso. Claro. Yo soy ingeniero, construí una isla y después creé el mundo que la habita. Esa parte es terrible. Dice, yo soy un ingeniero, creé esta isla y después creé el mundo que la habita. Hostia. Esa es Pero una... real, ¿eh? Hostia. Real. Sí. ¿Esto es un hecho real? ¿Lo vamos a dejar claro otra vez? Claro que sí. ¿Es un hecho real? Es un hecho totalmente real. El tipo creó un mundo. En su pedazo de territorio soberano creado por él, levantado por él, creó su mundo. Y por lo tanto nadie puede venir a decirle lo que se hace dentro de su mundo. Ya. Qué bueno. Entonces... Y al estar más allá de los tentáculos jurídicos de la legislación italiana, es totalmente impune. No tienen nada que caerle. Qué bueno. Exactamente. Y fíjate acá esta línea de personajes, ¿no? Enfrente tenemos una persona, un ingeniero, alguien que tiene ingenio, justamente independientemente de la profesión. Y acá tenemos dos personajes en los cuales está, por un lado, el funcionario de alto cargo, sí, y el otro es un secretario de bajo cargo que no entiende nada, porque esto representa así por lo general la realidad. Que no entiende nada, que le está diciendo, che, este hombre está divagando, yo me debería ir de acá. Sí. Sin embargo, el otro funcionario es el que lo mandó a llamar. Claro. Y esto es lo que pasa en la cotidianidad. Cuando uno empieza a utilizar la ley natural, siempre te vas a encontrar con gente en la calle de bajo rango que no están informados al respecto, porque si informarían a ese cadete, vamos a llamarlo así, de bajo rango, ese cadete de bajo rango es el mismo que va a comprar al mismo lugar que vos la comida. Sí. Entonces, ¿para qué darle información de más a alguien que vos no querés que crezca en la línea de rangos? Qué bueno. ¿Me explico? Un policía, un bombero, etcétera. Saben hasta ahí. Hasta ahí nomás tenés que saber. Qué bueno. ¿Cómo estoy disfrutando? Es excelente analizar el caso que tampoco son casos aislados de soberanía que la gente ha presentado. Ya iremos mostrando alguno que otro. Pero es como todo. Mucha gente que ve estos casos por primera vez le debe estar haciendo un ruido en el cerebro tremendo, porque ¿cómo vas a decir que una persona crea un Estado? Parece una locura. Pero justamente es porque a nosotros nos falta muchísimo conocimiento. Entonces nosotros nos estamos abriendo a un mundo muy diferente. El mundo fuera de la Matrix, para mantener la metáfora, el mundo fuera de la Matrix es muy distinto adentro. Entonces, cuando decimos aquello de que, Martín, que el pueblo soberano tiene un impacto mucho más allá de lo que es la simple palabra, ¿no? Claro, bueno, eso es un eufemismo. Lo del pueblo soberano, eso no, lamentablemente no es verdad. Debería. Yo creo que el pueblo tiene toda la capacidad y la fuerza para convertirse en soberano, pero tal vez sea pero si no arranca por lo individual, el tema es que digamos, la parte hacia el todo. Y yo creo que se nos lleva de un lado para el otro con esta idea de que el pueblo unido jamás será vencido. Sí, claramente, pero no sé si el pueblo, yo creo que los seres vivos unidos, porque si no entramos en esa cuestión que ellos manejan, ¿no es cierto? Y ahí está un poquito también la trampa. Iru, continuamos pues. Vamos, continuamos. Il a besoin d'aide, mais c'est pas nous qui pouvons lui donner. No, necesito la ayuda del Concilio de Europa. Por eso estoy aquí. Tranquilo, señor Rosa, tranquilo. A ver, tranquilo no puedo estar porque llegaron y destruyeron todo. ¿Esta es la isla que usted construyó? Sí, porque yo soy un ingeniero. Toma ya. Y acá empieza, y ahí empieza la historia, ¿no? Esto, de golpe la película hace como una vuelta hacia atrás y empieza a contar cómo es que construyó la isla. Porque acá, como siempre, de alguna manera el amor siempre está presente y muchas veces uno hace las cosas porque alguien vino y le dio un motivo. Ya. Un leitmotiv, ¿no es cierto? De alguna manera. Y esto es lo que está bueno a veces, porque volver a la soberanía no significa, para mí, por lo menos esto es una opinión personal, no es simplemente una cuestión materialista. Yo creo que también volver a la soberanía significa reconectar con esa esencia astral, espiritual, cósmica, etérica. Creo que son varias capas. Sí. Y a mí me ha pasado en la vida personalmente, y creo que a todos los que están escuchando, si se ponen a hacer memoria, seguramente también, en el cual
viste, la ley esa de atracción, lo que uno piensa, lo que uno desea, lo que uno quiere, es lo que el cosmos te va presentando delante tuyo, sí. Y después lo que falta es tu energía para dar esos pasos, para sí. El conocimiento para detectar lo que te está dando el cosmos porque vos le pediste, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa parte en la película se ve muy bien expresada a partir de este momento. No sé si Martín quería decir algo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí evidentemente había una persona con una inteligencia mucho más allá del promedio, ¿no? Una persona muy inteligente y, como bien dice Iru, por lo menos en la película te muestran esa parte del amor, ese impulso que muchas veces le falta a nuestra parte racional para empujarnos a tomar ese camino de ir a reclamar lo que es nuestro, ¿no? Sí. O de ir a empoderarse un poquito. Este hombre, por el amor, logró cosas únicas y ha hecho historia. Total. Exactamente. Entonces, buenísimo. Aquí la película viene de una... muestran el día que él se recibe, que finaliza la carrera de ingeniería, estaba en el bar con los amigos, se presenta la exnovia, se van aparte y se ponen a hablar, ¿no? Y lo puse desde acá simplemente. Ahí estaban hablando de una anécdota que había pasado cuando ellos eran novios. Pero acá viene la parte interesante. La mujer es la que le dice, mira, se me está haciendo tarde, me tengo que ir. No se veían 3 líneas. Disculpa, Giorgio, lo siento. ¿Cómo puede ver un juego con 3 líneas? Shh, ya me tengo que ir, mañana tengo clases. ¿A dónde vas? Espera. Te acompaño, ¿sí? Espera, ¿desde cuándo tienes auto? Y acá empieza la historia del auto. Sí. ¿No? Ella le dice, son las 11, me tengo que ir. Espera, yo te llevo. No, pero pará, ¿desde cuándo tenés auto? Porque era una persona de clase media baja, se podría decir, un estudiante que se recibió, pero todo se lo tenía que construir él mismo. Entonces el tipo ya tenía esa visión de crear su propio mundo. Entonces se crea el famoso auto. Me disculpo por el interior. Fabriqué el auto para mi examen de ingeniería. Se me hacía interesante presentar algo práctico, ¿no? Me concentré mucho en el motor y no en los interiores. Pues hay que correr riesgos si quieres cambiar al mundo, ¿no? Es raro, es raro. Pero construiste una máquina tú solo. Funciona, se mueve. No será el Jaguar de Diabolic, pero funciona. ¿El qué? ¿El Jaguar de quién? De Diabolic, Diabolic, el rey del terror, el del humo, el del cómic del que hablan todos. Jamás oí de eso, Giorgio, te lo juro. Es una obra de arte. Es sobre un ladrón que es muy inteligente y sale vestido de... siempre usa una máscara y luego... es con nosotros. Bueno, ¿no? Acá viene, sí. Yo lo dejé de corrido como para que se entienda. Esto es una charla, esto pasó en la vida real. Me llamó la atención que hable de un ladrón que se llama Diabólico, que usa siempre una máscara y es muy inteligente, ¿no? Porque justamente la palabra persona, que viene del griego, justamente hace referencia, ¿no? A una máscara, ni más ni menos. Entonces, digamos, en una película, al igual que en la política prácticamente, nada está al azar. Ya. Todo está guionado y tiene un propósito y siempre, ¿no? Tiene distintos niveles, distintas capas de entendimiento. ¿El punto cuál es? Este hombre viene en un auto que él mismo fabricó, que anda, que funciona, que lo hizo porque lo que buscaba era llevar algo práctico a la vida, y de golpe va a ser interceptado por la policía. Este es el evento de la realidad que no para de sucedernos hoy en día. Vos vas con el auto, querés cruzar una frontera y te para la policía fronteriza y te va a pedir todos los registros necesarios que, ¿no? De alguna manera están relacionados con tu persona jurídica, que son las bases legales por las cuales vos no podés transitar libremente en el territorio en el que te encontrás. Sí. Si fueses una persona soberana lo podrías hacer. Entonces, acá empieza un poquito ese jueguito, ¿no? Entonces, para la policía... Que detenernos. Y la policía le va a decir lo siguiente. ¿Oficial? ¿Qué tal, oficial? ¿Le vendría? ¿No? Ah, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Hay algún motivo en particular por el que su vehículo no porte una matrícula? Pues porque este vehículo no es comprado. Este vehículo yo lo construí, Oye, ¿no tiene honestamente. matrícula? ¿En serio? Sinceramente, ni siquiera lo había pensado. Oiga, tengo la impresión de que está ebrio. Descienda del vehículo. Documentos, licencia y registro. Salvatore, revisa si tiene antecedentes. ¡Rápido! Inmediatamente acá ya se puede ver todas las capas asociadas con la realidad a primera instancia, ¿no? No tiene matrícula porque fue construido por él mismo. Claro. No tiene necesidad de matricularlo porque fue construido por él mismo. Que tenga 4 ruedas y pueda andar por la calle no significa que sea un vehículo comercial, digamos. Claro. Segundo, el policía inmediatamente lo obliga a descender del vehículo, lo cual
vos estás descendiendo de la nave. Abandonar la nave. Sí. Porque si no... Según derecho natural, según la ley marítima, perdón, nadie te puede obligar a abandonar la nave. Claro. Exactamente. Buen detalle. Recordemos que hasta cuando te subís a un avión te dicen que es una nave, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y después, inmediatamente le pide al asistente que revise si tiene antecedentes. Porque acá automáticamente siempre te van a ir a buscar a tu persona jurídica. Ajá. ¿Bien? Claro. Continúa. Aquí están. Oiga, le explico. El vehículo es de mi propia creación, la hice con mis manos, porque soy ingeniero y por eso... Acá nuevamente, todo el tiempo la referencia a dónde va. A yo soy el creador. Sí. Yo lo creé con mis manos. Por lo tanto, no tiene por qué usted tener autoridad sobre algo que yo creo. Claro. Es sencillo de entender, ¿sí? Sí. ¿Bien? Y principalmente, por algo que va a decir ahora, él no ha registrado el coche. Por lo tanto, él entiende que no tienen jurisdicción sobre él. Recuerden que register es esa parte donde nosotros nos ponemos bajo la jurisdicción de. ¿Registras un niño? Pues está bajo la jurisdicción de donde lo registraste. Claro. Y así funciona. Y a mí esta parte de la película también me trae el mensaje de que el tío era muy inteligente, pero que de derecho natural no sabía mucho. Prácticamente que los pensamientos que él tenía los tenía por iluminados, porque no tenía, si no hubiera abandonado la nave. Ya. Ese es el mensaje que yo veo. Es que además esta es la etapa previa a después instruirse en el momento que... Exactamente. Esta es la etapa que todos tenemos hoy en día. Que la mayoría de los que estamos acá no entendemos, tenemos intuición, vemos que el sistema, hay cosas que no encajan, que nos dan bronca, que no entendemos por qué tienen que ser así, pero por intuición. Y todavía no tenés las herramientas de conocimiento para saber expresarte, defenderte y plantarte frente a la autoridad. Total. Entonces, acá lo que viene es la parte en donde, justamente como Martín decía, habla del registro. Le dice lo siguiente. La matrícula no existe, tampoco tengo registro, obviamente. Jamás tuve licencia, caballero. ¿Para qué quiero que me subiera a un vehículo sin cuando... matrícula? Yo te obligué, yo no obligué a nadie, ¿eh? Fuiste tú quien insistió, porque yo jamás te habría llevado por todo Boloña en un vehículo sin licencia, sin matrícula. Salvatore, dime si tienen antecedentes Oiga, o no. yo soy abogada, así que seamos maduros. No tolero que nos llame de esa forma. Claro. ¿No? Acá empieza un poquitito este juego de, como soy abogado, vos sos policía, yo te puedo hablar en cierto código en el cual vos vas a tener que respetarme. La persona civil que no tiene conocimiento habla más por las emociones. Sí. Y ahí es donde a veces terminás liándote. Sí. Porque tenés que hablar, las emociones te pueden guiar en cierto momento, pero vos tenés que hablar con un código. Si no vas a terminar cediéndole, ¿no? El derecho de arrestarte o pisando el palito, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa acá? Dice, ella es mi abogada, así que es mejor que nos calmemos. Yo no soy tu abogada, soy asociada del derecho internacional, lo siento. No, es verdad. Asociada del derecho internacional, aclara. Lo cual también ahí... Ya. Qué mal, nada, no nos importa un carajo. La señorita no tiene, pero el señor... No nos importa un carajo el derecho internacional, dice Giorgio por detrás. Y acá viene la parte de los antecedentes. Rosa sí tiene ¿Qué dijo? bastantes. No, yo no tengo antecedentes, es una prohibición de vuelo, es completamente diferente. Además, el biplano, según la orden del juez, lo tengo desmontado. Y sobre los postes de luz trabajé 2 veranos para pagarlo. Por favor, olvídenlo de una vez. Una cosa es haber volado. ¿Por qué la obsesión de registrar todo? Entonces debemos ponerle matrícula de circulación a las aves que vuelan en la Plaza Mayor. Salvatore mueve este armatostes. Esa parte es clave. ¿Por qué la obsesión de registrar todo? O sea, el tipo tenía también antecedentes por haber construido él una aeronave propia, haber volado un biplano construido por él, que obviamente no tiene por qué registrarlo, Claro. si está construido por él. Claro. No, Está muy bueno, aparte el hincapié que hace el tío cuando habla del tema del registro. No tengo registro, no tengo licencia, o sea, yo realmente estoy en paralelo, en un camino paralelo al sistema, está mostrando él. Total. Ya era así, exactamente, ya era así desde joven, evidentemente, ¿no? Después termina lo que Y te termina deja logrando. claro que es un tío que se construyó un avión o un biplano, se construyó un coche y más tarde construirá una isla. Una isla, su mundo. Su mundo. Exacto. Su mundo. Consiguiendo su propia agua potable en pleno mar y su propia sustentabilidad eléctrica. Increíble.
Impresionante. Joder. Y acá es donde las emociones lo abordan, digamos, ya que estamos hablando de barcos. Sí. Relaciona las aves que vuelan en la Plaza Mayor. Salvatore mueve este armatoste, estorba el paso y llama a la grúa, ya. ¡Salvatore está enfermo! No tiene matrícula porque no es un auto comercial. Yo lo fabriqué. ¿No? Esa es la parte que decía, o sea, Sí. donde vos pisás el palito, estás justificando que te arresten. Y además, seguramente, siempre te vas a encontrar con gente de bajo calibre, el cual no te puede seguir. Vimos en las primeras escenas esa representación, y por lo tanto terminás de esta forma. Ahora, esto mismo, cuando vos sos soberano, cuando vos te independizaste del sistema, cuando vos te desasociaste del registro, ya es distinto, porque acá entonces, o sea, si el policía hace eso, estaría incurriendo contra un Estado soberano. Ah, sí. Entonces las cosas ya empezarían a cambiar. Yo sé que esta parte es un poco de clip y es un poco obrar de comentarista, ¿no? Pero bueno, es un poco traer lo Es que necesaria sucedió para en la... el Es análisis. necesario. Es necesaria para el análisis. Vale, vamos a ello. Entonces el personaje, que en este caso es un ser vivo de la vida real, personaje porque lo estamos viendo a través de una película, comienza a tener todas estas intuiciones, te empiezan a presentar el propio carácter que tiene el protagonista, que ya podemos identificar que es una persona distinta. Sí. Independientemente de la inteligencia o no, es alguien que nunca estuvo conforme con el sistema, ¿no? Sí. De alguna manera. Entonces siempre tuvo como sus propias ideas, su propia forma de vivir, siempre dándose cuenta de que hay algo raro, esta obsesión por todo registrarlo y demás. Pero le iban faltando piezas, le iban faltando cabos. Recordemos que esto es 1968, acá no había internet. Ya. Nosotros hoy somos Giorgio. Nosotros hoy somos ese personaje que intuimos las cosas, pero nos falta información. A diferencia de la dificultad del año 68, de la década de los 60, hoy tenemos internet. Sí. Y eso lo estamos obteniendo, esa información que nos está faltando para poder trasladar a un evento práctico nuestra intuición, hoy está al alcance de todos. Totalmente ¿Bien? de acuerdo. Total. Entonces, acá el personaje, ¿qué es lo que hace? En esas situaciones, después que está preso, va el padre, es el auto que ustedes ven ahí en escena, es el auto del padre. El padre un tipo muy ácido, muy encajetado, muy enmarcado dentro de lo que es la vida social común y corriente, ¿no? Un empleo, un trabajo, hacer bien las cosas, agachar la cabeza y recibir el sueldo a fin de mes. No está contento con su hijo, lógicamente, ¿no? Ya. Y en un momento esta persona, Giorgio, se baja del auto frente a la universidad donde su exnovia daba clases. Y acá empieza a recibir esas gotas de información necesarias para seguir avanzando en lo que luego iba a ser la Isla de las Rosas. Los nazis tuvieron que responder. Fíjense cómo arranca esta parte de la película. Ya. Se escucha la voz de la mujer diciendo: los nazis Sí. tuvieron que responder. Nazis tuvieron que responder por acusaciones de crímenes de lesa humanidad y apelaron al derecho positivo, sacando a colación la famosa frase: solo obedecíamos órdenes. Claro. En otras palabras, solo cumplíamos la ley, que por brutal que sea, sigue siendo ley. Entonces, Ahí esa parte también es tremenda. Porque que haya leyes no significa que haya justicia. Claro. Exacto. Claro. Es así. No hay Cosas muy diabólicas se han hecho bajo el nombre de la ley, legales, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Es justo? No, pero es la ley. Esto lo hemos vivido en los últimos tiempos, aquí en España y en muchos países como Argentina y etcétera, Claro, etcétera. y importante, por ejemplo, a la gente que se está metiendo en este tema, para volver un poquito atrás y retomarlo con esto, es muy importante que nosotros empecemos a aprender a cómo comunicarnos, qué palabras utilizar y demás, porque no se olviden que no es solamente que nos declaramos soberanos y reclamamos nuestros derechos, no, también estamos aceptando nuestras obligaciones. Ya. Y como obligaciones, el saber expresarse, porque no te olvides que ante un policía tú firmas un contrato social según lo que tú declares. Ya. ¿Me explico? Esa famosa frase, por ejemplo, de todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, viene también de esas cosas. Nosotros firmamos y aceptamos contratos sociales con la mera palabra. Entonces es muy importante. Y ya de paso sirve también para ir amoldando el cerebro a este despertar, al saber que la realidad es muy distinta a lo que las supuestas constituciones nos marcan como el corral de vida, ¿no es cierto? Como Sí. las fronteras. Joder.
Qué bueno. Exactamente. Y acá, en esta escena que está representado por la información, la educación, porque es la escena de la facultad, de la universidad, justamente, donde hay gente joven, es donde entra Giorgio y escucha por primera vez en su vida, tal vez lo mismo que nos pasó a nosotros con Internet, derecho positivo, derecho natural, esta idea de justificarse diciendo nosotros seguíamos órdenes, por eso hicimos las cosas que hicimos, independientemente si son nazis, si son aliados, porque acá también siempre está, viste, la bajada de línea, ¿no?, del oficialismo sionista y demás, pero fue un evento que pasó de verdad, hubo un juicio en Nuremberg, ¿no? Y entonces ahí cuando se los acusó dijeron nosotros seguíamos órdenes. Astutamente, ¿para qué? Para decir justamente, de alguna manera, esto era la ley o esto eran las órdenes que nos dieron, pero a mí no me juzguen porque yo simplemente seguía órdenes. Claro. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Esa tontería o esa cosa hipócrita de esconderse detrás del escudo de la legalidad, ¿no? Y la legalidad sabemos que es según el emperador de turno. Claro. Exactamente. Entonces continúa la escena así. Este intento de evasión de responsabilidad. Esa es la frase, ¿no? Sí. Lo legal a veces es un intento de evasión de responsabilidad con uno mismo, con el creador, con el entorno, con la naturaleza, con el prójimo, con el otro ser vivo que tenés enfrente. Estás evadiendo una responsabilidad de alguna manera. ¿Bien? Los jueces respondieron apelando a la ley natural. La ley natural no es otra cosa que el sentido innato de justicia que reside en el interior de cada uno de nosotros, recordándonos que es cada vez más importante anteponer lo que es correcto a las reglas. Entonces acá, fíjate lo importante de esta escena. Primero, apelando al sentido de justicia innata. ¿Quién te pone justicia innata? ¿Qué es eso de innato? Mostrame la partícula de justicia innata dentro nuestro. Ya. ¿No? Eso viene de otro lugar, de otra realidad. Porque hay un sentido innato de nosotros, o sea... Cuasi divino, ¿no? Es cuasi divino. Bueno. Exactamente, Julio, exactamente. Sí, son cosas que las diferentes culturas vamos a tener en común, ¿no? Porque cuando hablas de leyes, de legalidad o lo que fuera, vos podrás tener tu punto de vista y tu opinión formada desde la tierra en la que te criaste. Pero ¿qué sabes vos en otras culturas mucho más alejadas de ti? Todos tenemos diferentes verdades, pero hay algunas que las tenemos en común. Aquellas que nacen del criterio, aquellas que nacen... La ley natural básicamente ofrece que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti y hazle a los demás lo que quieras que te hagan a ti, basándose en el criterio y en el sentido común. ¿Vale? Bien. Esa es la forma que tenemos de unificar de algún modo qué está bien y qué está mal en este mundo. Pues se está poniendo interesante esto. Dale. Y acá digamos que otra cosa a tener en cuenta, fíjate la actitud del tipo, lo hace correr al niño, porque él toma la posición esa. Él ahí se sienta como estudiante. No va como novio ni como, ¿no? O exnovio. Va y cuando escucha esto le dice, correte, déjame un lugar, quiero aprender. Claro. ¿Bien? Lo que es justo a las leyes, es importante anteponer lo que es correcto a las reglas. Lo que es justo a las leyes. Porque las leyes cambian y lo que es justo permanece para siempre. Ahí lo ve. Y esto no debe hacernos creer que no es importante obedecer las leyes. De hecho, es absolutamente importante. Fíjate, ¿no? Acá ya empieza lo personal. O sea, esa de alguna manera, esa pequeña lucha de egos que siempre sucede entre nosotros, a nivel linaje, a nivel laboral, en el nivel que lo quieras poner, esa cuestión en la que vos tenés un conocimiento que lo que estás enseñándole a los demás es la libertad, pero a los cercanos los querés controlar, tal vez. Claro. Entonces empieza, ¿no? O sea, le dice, bueno, pero tenemos que obedecer las leyes porque... Ya. ¿No? Lo está viendo a Giorgio. Sí. Ahora lo entiendo. Bien. ¿No? Y eso también lo que hacemos nosotros con nuestros amigos, con nuestros, con el entorno que nos rodea muchas veces, ¿no es cierto? Total. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Muchas veces se traduce un poquito en eso, ¿no? Entonces, ahí Giorgio se empieza a poner nervioso porque identifica que le está tirando le está bajando la caña, como decimos en Argentina. Sobre todo las leyes de tránsito, el código de urbanidad, la matrícula es muy importante. Bien. Por hoy cualquier cosa, lo mató, pero el código, la matrícula, ¿no? Todas estas cuestiones.
está todo, recordemos, es una película basada en una historia real, pero justamente el guión es muy exquisito, es muy fino el guión. Entonces, inclusive acá mismo va a utilizar a uno de los alumnos en representación de muchos de nosotros, y vos, Julio, lo decís muchas veces. Te vas a reconocer ahora, mira. Le dice, bueno, terminamos acá la clase. Terminó la clase, nos vemos la próxima semana. Lean capítulo 3, Proceso de Tokio. Pero, profesora, apenas llevamos 10 minutos. Porque evidentemente esto es complejo y difícil de digerir, sobre todo... Bien. Esto es ¿Verdad que es complejo así? y difícil de digerir. Bien. Total. Eso. Y es un buen punto para recordarles una especie de tirón de oreja que hacemos semanalmente. Realmente, muchachos, nosotros a partir de recibir información tenemos que empezar a digerir lo que recibimos. Tenemos que ir discerniendo entre una cosa y la otra, procesándolo, porque solo cuando nos levantemos con nuestros propios pies de esta especie de crisis emocional que te da el despertar, recién ahí vamos a estar prontos para ver realmente a lo que nos estamos enfrentando. ¿No es cierto? Entonces siempre es un camino personal que tienen que tomar conciencia de lo que significa, porque seguramente si una masa crítica de personas hubieran salido en esa época a respaldar a este héroe, la historia hubiera sido diferente. Sí. Lo que pasa es que llegado el momento, la película también lo cuenta, la gente mira para el costado y los caramelos que el sistema pone para sacar del camino a los peligrosos opositores, a esos pequeños líderes, son muy tentadores y la gente se va detrás de ellos. Sí, señor. ¿Vale? El sistema se maneja por dinero, la gente nace deseando dinero, el dinero lo imprimen ellos. Vamos. Perfecto. Que tienen un poder muy importante hasta Sí. que nosotros no despertemos. Sí, perfecto. Totalmente de acuerdo. Dale, Ídolo, dale. Entonces, acá a la salida del aula viene el cachetazo de realidad o la motivación que muchas veces nosotros mismos necesitamos que alguien venga a decirnos en la cara, tal vez algo que no nos gusta, pero es transformar esa energía y convertirla para justamente dar ese paso que te saque de donde estás. Tal vez no sabes a dónde te va a llevar, pero te saca de donde estás. Comprendes, en 6 meses será el concurso para la cátedra. No lo podré hacer con antecedentes penales. Está bien. No, ahí ya la primera cuestión. Bien. Si tengo antecedentes de pena, va a haber un montón de cosas dentro de esta ficción jurídica que no voy a poder hacer, porque tengo antecedentes que me bloquean. Claro. Las limitaciones y el poder que ejerce sobre uno la academia. La chica Exacto. es una abogada, no tiene un kiosco, no vende en un almacén. Es abogada, pertenece a una institución, a la academia. Exacto. Y le teme, como hoy ven en los médicos y demás, es lo mismo, es la presión académica que te limita en tu mente a lo que no puedes hacer. Y ya Así está. es. Totalmente de Exacto. acuerdo. Exacto. Noche no terminó bien y por eso estoy aquí para decir que lo Claro siento. que no terminó bien, Giorgio. Nos arrestaron. Está bien, terminó pésimo, en tragedia. Pero lo que sucedió primero no lo podemos cancelar. Giorgio, tú vives en tu propio mundo. Ay, ¿no te gusta? No me gusta para nada porque terminé arrestada. Porque tú vives en tu propio mundo, pero el mundo no es solo tuyo. Recuérdalo bien, no lo construiste como tu vehículo. Entonces debería ¿Qué cosa? construir mi propio mundo. Giorgio, era una metáfora. ¿Irías a conocerlo? No puedes construir un mundo. Tal vez pueda. No puedes. Porque a pesar de que pienses lo contrario, tú no eres un genio. Inventas juguetes, por lo cual sistemáticamente eres arrestado. ¿No? Fuertes palabras en este sentido, ¿no? Te faltó Crear- decirle terraplanista. Le faltó decirle, eres un terraplanista de la realidad. Que sí, que sí. Eso es importante en este sentido. ¿Por qué no puedo crear mi propio mundo? ¿Qué significa crear mi propio mundo? Acá justamente crear el propio mundo no significa ser un dios creador, sino ser un creador propio de la propia realidad, Claro. de lo que vos querés que pase en tu vida. Claro. Y si vos te empezás a encadenar solito a cuestiones del sistema, se te va a complicar crear tu propio mundo. Ya. Tal vez lo llegues a hacer, obviamente, nadie dice que no, ¿no? Y no hay que entrar en esta idea que, fíjate que este tipo creó su propio mundo en 400 metros cuadrados y planteó una nueva realidad para un montón de gente. Porque como bien dijo Martín, y por las dudas lo muestro para que quede claro, esta misma idea de Giorgio, de golpe, se transformó en muchas ideas. Estas son de las pequeñas que se escapan. Sealand, la peculiar historia de una pequeña micronación que sobrevive frente a las costas de Reino Unido. 29 de agosto del 2020 fue presentado esta nota. Qué bueno. Y esto es Giorgio 2. ¿Y cuántos Giorgios hay? Claro. ¿Cuántos habrá Entonces- que los medios no nos dejan saber, no?
Exactamente. Entonces, esto también es crear tu propio mundo. Crear tu propio mundo no es la idea esta de crear menos que menos un planeta esférico, ¿no? Pero quiero decir, crear todo, animales, árboles, seres vivos. No, crear tu propia realidad, de alguna manera. Que eso es lo que quieren evitar constantemente con la información que nos presentan. ¿Cómo viene ese chispazo de esa activación de decir, ¿cómo hago para crear mi propio mundo? A él le sucede, el padre le consigue un trabajo, era mecánico en una escudería de fórmula. De fórmula, exactamente. Entonces, nada, está ahí. Acá, ¿cuál es la representación? Él está inconforme, está yendo a trabajar, por más que sea ingeniero, está yendo a trabajar de algo que no le gusta, está siendo sometido por las imposiciones sociales tradicionales, haciendo algo que no le gusta simplemente para llegar a fin de mes. Pero su cabeza está en otro lado. Entonces, en esas situaciones que te brinda la vida, de golpe, él ve un cartel publicitario donde se ve una base petrolera, ¿no? Se queda ahí, él tenía que llevar un mensaje una información al piloto. Sí, al piloto, y él ahí se da cuenta, ve esa plataforma, todo le importa 3 carajos, se queda leyéndola y el mensaje es justamente: Misano Petroli, somos la plataforma, somos tu energía, somos tu libertad. Sí. Y ahí es como que dice, eureka. Claro. Eso es lo que yo tengo que hacer para tener libertad. Claro. Una plataforma, energía, y eso me va a proporcionar libertad. Y de hecho, simbólicamente, al piloto que él le tenía que dar la información, termina estrellándose, termina prendiéndosele fuego todo, pero también como dando esa simbología, ¿no? De que donde vos adquirís tu libertad, el sistema explota. El sistema se rompe. Pero si vos jodés al sistema, el sistema te va a venir también a joder a vos. Claro, por eso está vestido de negro. Ahí está, sí. ¿Cómo se visten los jueces? Bien, de negro, con la toga negra, sí. De negro y blanco. Sí. Fíjate que acá el cuello de la campera termina en forma circular con una pequeña que... Buen detalle. Jesuita detected. Jesuita detected. Y otra interpretación también, para agregar, para acumular, que cuando él tiene ese despertar o esa idea, ¿no? que lo acerca a una gnosis, justamente se enciende la llama de Prometeo detrás tuyo. Y de allí nace el jesuita. Qué bueno. Y allí nace el jesuita. Que le viene a dar una hostia de atrás, como dice la monita secreta. A traición. Claro. Y además el negro, los jueces, ¿por qué se visten de negro? Porque nosotros, en esa personalidad jurídica, somos seres muertos. Están de luto. Qué bueno. Te atienden de luto, porque vos sos un ser muerto cuando te escribís y te inscribís con letras mayúsculas, básicamente. Entonces, ahí viene el sistema y le da el golpe en la testa. Sí. En la protesta. Sí. Entonces, ¿cómo continúa esto? 2 segunditos más. Rápidamente, el tipo construye su isla, la que vimos en la fotografía, y después de una serie de eventos que lo tienen que ver a través de la película, están muy buenos, por correo, porque hoy, a pesar de que tenemos internet, para poder hacer ley natural tenés que seguir mandando telegramas y tenés que seguir mandando por correo, nunca te tenés que hacer presente, ni utilizar formatos digitales, ni nada por el estilo, ni siquiera firmar, tenés que autografiar, etcétera, etcétera. Exacto, eso, permitime agregar, eso es para evitar generar ese contrato social. Si tú te personificas en la institución a hacer un trámite con tu documento, estás generando ese contrato social que te va a encerrar, digamos. Sí, lo estás por eso validando, lo que dice ¿no? Iru, todo por correo. Sí. Todo por correo. Sí. Entonces, acá, el edificio de la ONU, en Nueva York, en Naciones Unidas, llega ese paquete, otra vez la Tierra esférica de fondo, y lo recibe el secretario. Ahí pueden ver la foto de Giorgio con sus integrantes. Ya para esta altura en la película se habían declarado soberanos, habían generado su propia nación, habían tenido la capacidad de emitir pasaporte, ¿no? Habían seguido todos los pasos que tenés que seguir para declararte una nación. Incluyendo nombrar un gobierno, ¿no? Exactamente. Entonces él a sus amigos los nombró ministro de Economía, ministro de Educación, ministro de Defensa, ¿no? Porque tenés que tener esos nombramientos para poder entrar como una nación. Claro. En la caja manda la estampilla, el logo, crean su propio idioma, el idioma esperanto, ¿no? todo este tipo de cosas. Lo ve el secretario
el secretario lee la solicitud y el pedido y no lo puede creer. Y levanta el tubo automáticamente. Porque dice, acá se nos está armando un quilombo. Fíjate la seriedad del asunto. Sí. Una plataforma de 400 metros cuadrados a 10 kilómetros de la costa de Rímini, con un tipo que fabricaba su auto y su avioncito. Y vos sabés que de hecho algo que me llama mucho la atención es, viste que nosotros habíamos hablado en el programa anterior de que dentro de esta ley marítima, cuando la madre rompe aguas, cuando da luz se le llama romper aguas, y esas aguas se lo conoce como el líquido amniótico, que habla de la amnesia, ¿no? De como que nosotros venimos de un lugar que no recordamos. Y aquí en estas pequeñas claves que muchas veces nos ofrece el cosmos, toda esta historia proviene de la ciudad italiana de Rímini, que pareciera ser reminiscencia, ¿no? Reminiscencia, ¿no? Que es justamente ese acto de recordar, ¿no es cierto? Es el recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria, o lo que sobrevive de una cosa y sirve para recordarla. Pareciera que nos están dando nuevamente un guiño de ojo, ¿no? Pero de golpe termina, y esto es realidad, todos incómodos dentro de la ONU. Llamado de teléfono negro. Qué bueno. Y el tío llamando, evidentemente el mensaje es que la temática lo supera al tío y está buscando a la autoridad, al escalón de arriba más próximo para qué hacemos aquí, porque yo no tengo el conocimiento para saber cómo gestionar estas tareas. Claro, no hay antecedentes. No me han instruido para lidiar con estas cosas. Claro. Pero se encuentra con algo que parece importante, ¿no? Porque legalmente es importante una declaración de ese tipo. Total. Exactamente. Entonces mandan a los agentes de negro a la isla. Pero agentes de negro de bajo calibre, lógicamente. Esta es la isla, ¿no? Ahí todos festejando, libres, de fiesta. Ahí pueden hacer lo que quieren. Claro. Es su propio territorio. Pero este era el nivel de popularidad que había generado frente a la costa de Rímini la isla de las Rosas. Entonces, ¿cuál es el punto inicial? ¿A dónde llama? Llaman a Roma. Ya. Roma, escalafón un poquito más bajo, Parlamento italiano. Sí. Empieza el Parlamento, lo voy a adelantar para no sacarte más tiempo, Julio. Tranquilo, sí. Reunión seria, primer ministro de Italia, gabinete de asesores, funcionarios, etcétera. Estaban hablando de cosas que está bueno para analizar, pero se nos va a hacer un poquito largo. Estaban hablando de la porquería que había en la televisión, de que las universidades ya no eran más del propio Estado, habían sido tomados por los jóvenes, bueno, cuestiones de propaganda, ahí exactamente, de propaganda un poquito bajando en línea. Y nada, todo ahí es una discusión entre ellos, y de golpe cuando la reunión está por terminar, que se levanta la sesión, ahí empieza uno de los funcionarios más importantes, que es este muchacho que está acá, y tomemos el tono de comedia porque es importante, dice... Permiso, Giovanni. A propósito, hablando de los jóvenes... Hablando de los jóvenes son los que tienen siempre justamente las ideas menos... los que estamos más libres de mente, ¿no? Antes que te adoctrinen. Me enteré de que... no importa, lo hablaré. No importa, dice... La próxima vez, no te preocupes. No, dime, Franco. Pero es algo poco relevante, lo hablamos la próxima vez, no te preocupes, es una tontería. Con mayor razón, di lo que necesites y nos vamos a comer. No es nada. Pero te cuento lo que sucede. Hay un muchacho con sus amigos en Rímini. Y resulta que están a 500 metros fuera de las aguas territoriales, a las afueras de Rímini. ¿Y qué hizo? Ha construido una isla y se declaró independiente. Fíjate la cara del tipo, Vaya. el primer ministro. No entendí, repítelo. No pasa nada, Giovanni, es una tontería, te lo dije, y mientras lo decía, me di cuenta de que efectivamente puede sonar mucho más grave de lo que había pensado. Unos muchachos de Rímini a 500 metros de aguas territoriales construyeron una isla y se declararon independientes, es todo. Fíjense la escena, ¿no? Todos se sientan de golpe. ¿No? O sea que no es una tontería. No es una tontería. ¿Independientes de quién? De Italia, creo, de todos. De Italia, de todos. Claro. Dicen. O sea, acá empezás a ver, en este tono cómico, empezás a ver la importancia de la... Sí, señor.
Sí, señor. ¿No es cierto? Sí, señor. Una Bueno. característica que tiene la película, lo mencionábamos recién con Iro, el hecho de que la gran mayoría de la comedia está destinada a las escenas donde los políticos hablan del tema. Ya. Es donde van a encontrar más comedia. Y un mensaje o algo que se revela aquí es que fíjense en que a medida que va subiendo en el escalafón de poder, más conscientes son del verdadero problema que se les presentó. Claro. Por eso tanto hincapié, el tío realmente está convencido que es un asunto menor y que lo va a solucionar con una carta documento. Eso piensa en un principio. Qué bueno. Pero es tan fuerte los cimientos y tan coherente esto de la soberanía, sea por un medio o por otro, eso no importa, que cuanto más arriba están en el poder, más conscientes son de estos. Ellos saben en algún punto que su poder pende de un hilo. Qué bueno esa frase. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Buenísimo. Y bueno, esto finaliza de esta manera, lo pongo rápido para que quede ahí ya en contexto. Una isla que, por lo que entendí, es una especie de plataforma que ellos mismos construyeron. Por lo que entendí. Giovanni, te lo suplico, no dramaticemos una cosa que dramática, te aseguro, no es. Importante, ¿no? Ya. Que ellos mismos construyeron, porque muchas veces el hecho de comprar, vos lo que estás comprando es algo que tal vez la otra persona que era el dueño, por desconocimiento, lo registró. Ya. Entonces no es lo mismo construirlo vos que comprarlo. Sí. Claro, Total. permiso en esto. Sí. Hacer una compra hoy en día es un pasaje de titularidad. Porque lo compres o lo vendes, vos figurás como titular. Acá no se vende, no es entre propietario y propietario, pero cuando vos creás, sos autor. Y como autor, sabrán todos, como autor tenés total derecho y jurisdicción sobre la materia creada. O sea, perdón, sobre lo que sea que hayas creado. Totalmente. Exacto. Totalmente. Además, fíjense en el carnet de conducir, que pone titular, que no pone propietario supuesto. del coche, por ejemplo, sin ir más lejos. Es decir, La casa misma. la casa mismo, titular, no, en fin, es que es buenísimo esto. Titular es aquel que entra en un partido de fútbol en el 11 Sí. titular justamente, y si juega mal, la semana que viene entra otro. El titular es algo que se cambia, es algo temporal. El titular de los medios de comunicación, mañana es otro. Sí, señor. ¿Vale? Joder. Entonces acá ya se empiezan a tornar un poquito todo álgido, se empieza a poner un poquito todo incómodo la situación porque saben la importancia y continúa de esta manera. ¿Y cómo construyeron esa plataforma? No lo sé. ¿Y cuánto tiempo les tomó? Giovanni, escucha. ¿Cuánto tiempo les tomó? Pues, ¿cómo saberlo, Giovanni? No lo sé. El tiempo necesario para hacer una construcción de este tipo. Y entonces dime por qué me acabo de enterar. Probablemente porque la autoridad local, en vista de lo extraordinario del asunto, habría pensado que no sería urgente que... Un momento. ¿Y tú cómo lo supiste? Ese tal vez sea el detalle que eleva el grado de percepción de la gravedad de nuestro pequeño evento. Prácticamente nos lo dijo. Sí, en resumen, nos llamó la ONU. Esto pasó de verdad. ¿Mola uno? Por eso no queríamos comentarte, Giovanni. Estamos haciendo un escándalo por una tontería. Escúchame, Franco. Nos llamaron de las Naciones Unidas y dices que es una tontería. ¿Quién nos representa en la ONU? ¿Quién es? Randelli. Randelli murió hace un año. ¿Recuerdas el nombre del funcionario que nos llamó? Yo no creo que fuera un funcionario, Giovanni. ¿Ah? Menos mal. Fue un secretario. Secretario, sí, Giovanni. Pero no fue un secretario común. Fue el propio secretario general de las Naciones Unidas. Wow. ¿Y esto cuándo sucedió? Hace 2 días. ¿Y qué carajos hicieron en 2 días? De inmediato envía a los mejores agentes de nuestro servicio. ¿Ah? ¿Y dónde está el reporte? No hemos sabido nada de ellos en más de 40 horas. 8 horas más y tendremos que notificarle a sus familias por telegrama. Se quedaron de copa los agentes. Se quedaron, exactamente. Los agentes entraron a la isla y se contagiaron de la libertad. Total. Punto número 1. Punto número 2. Fíjate el lenguaje. 8 horas más vamos a tener que notificar por telegrama que están desaparecidos. Sí. ¿Llamó un funcionario? No, un secretario. Ah, me quedo tranquilo. No, un secretario general. Sí. ¿No? Son todas escalafones distintos que el que conoce el lenguaje entiende lo que está sucediendo. Sí. Y en definitiva, Julio, y ya sé que lo dije varias veces, pero esta es la última escena, todo esto cada vez fue tomando mayor y mayor y mayor grado hasta que llega a los creadores de la A ver ficción. quién se adivinan quiénes son. Claro. Los creadores de toda esta ficción que estamos viviendo, desde el modelo heliocéntrico hasta la ley y el derecho positivo. ¿Quiénes son? No me digas que va a ser otra vez. Bueno, los que visten de negro estos.
Sí, que también cada tanto se ponen algún detallecito en color rojo, en color violeta, depende de lo que quieran Violeta, simbolizar. el color del alma. Pues, entonces con la iglesia hemos topado, vamos. Con el Vaticano. Sí, claro. Y en esta escena de 2 minutos y 2 segundos, que es para verlo, lo vemos. Sí. Y realmente nutrirse de la simbología que tiene, el primer ministro va sometido al Vaticano. Porque y tengan en cuenta esto, en el desenlace de esta película se va viendo cómo esta persona con su dossier de su estado soberano empieza y tiene el conocimiento para ir dribileando y esquivando esos firewalls de poder que todos nosotros tenemos todos los días. Bueno. Y entonces él fue directamente a la ONU, entonces disparó las alarmas. Pero si él se hubiera frenado en el ministro, no hubiera tenido nada que hacer, porque son firewalls que tenemos para desalentarnos, hacernos imposible en nuestra mente nuestros deseos. Desanimarnos. Él lo esquivó todo y la serpiente otra vez se come la cola, ¿dónde? En el Bati. Joder. En el Bati. Exactamente. En el Bati, por no decir en el váter, que es lo mismo, vamos. Que es lo mismo, más o menos que sí. Entonces, la diferencia es que el water tirás la cisterna y queda limpio, el Vaticano no. No, correcto, así es. Bueno, y acá viene la escena justamente en el Vaticano, ¿no? Así de mal viven los cardenales. Nosotros nos sentimos muy contentos. Gracias, Emanuel. Y Giovanni, nos vemos en 2 semanas, como siempre. Claro. Y trata de descansar un poco. Ya te estás empezando a ver un poco gris. La verdad, me vendrían bien unas vacaciones. No se jode esto. Oh, Giovanni, lo siento. Ya que estamos en eso, hay una pequeña cosita sobre la que quería hablarte. Siempre es una pequeña cosita, ¿no? Sí, insignificante. En vista de cuya relevancia se reserva para la prensa sensacionalista. Sí, Emanuel, ya trabajamos en ello. No, jamás lo dudé, solo que los tiempos están cambiando. Antes yo podía filtrar la información, pero ahora su santidad quiere estar informado de primera mano. Él a primera hora lee todo y, bueno, de milagro logré interceptar esto y sacarlo de la pila. Pero si él lo viera, ¿qué te cuento? Giovanni, este es un culo. ¿Lo ves, Giovanni? Un culo en el periódico. ¿Esto a ti te parece una cosa normal? No, claro. Pero, querido Emanuel, no podemos hacer un escándalo por un culo. Pero no es el culo en sí. Lo que me parece poco proporcionado y grave es lo que ese culo representa. Un culo en una isla en la que, por lo que he leído, puedes hacer lo que quieras. ¿Entiendes, Giovanni? Un culo y todo lo que quieras. Giovanni, con un culo, ¿puedes hacer lo que tú quieras? Joder. No, que quede claro, no puedes. Si fuera el caso, no podríamos gobernar nuestro país. Cierto. La verdad es que está fuera de las aguas territoriales. O sea, que están fuera de mi jurisdicción. Como te dije, era una cosa simple y pequeña. Ahora, impresionante. Cierro con esto. Esta escena de un cardenal hablándole a un primer ministro, ¿es algo del pasado? ¿Es algo que hoy en día la gente cuando ve esto, claro, cuando ves desde un Bush y un Al Gore, que eran opositores, en el medio el cardenal de Nueva York cagándose de risa comiendo los mejores platos? Después los ves con Obama, después lo ves con Trump y Hillary Clinton, hoy lo ves con Biden. Claro. Y la gente todavía se cree la ficción de que un presidente va a hacer qué frente al Vaticano. Porque el Vaticano tiene el poder. Porque los jesuitas tienen el poder. Punto y pelota. Y no muerden jamás la mano que les da de comer. Lo tengo cada vez más claro. Son cosas para preguntarse por lo menos. Que sí, que sí. Sin duda. Un comentario suelto. Este clip del cura, del cardenal allí, es como esa amenaza al tipo diciéndole, te aviso que este es el último firewall. Después de mí está el Papa. Sí. O sea, cuidado si esto llega al Papa. Ya. Cuidado. Exacto. Después, claro, lo de siempre, el minimizarlo, tratar. Es un asuntito, una pequeñez. No es ninguna pequeñez. Y por último, mi pregunta es al cardenal del culo en la foto, yo creo que le molestaba que tenía mucha edad. Porque no tienen ningún problema con los culos en el Vaticano. No se confunda la gente. Exacto.
Capaz que era muy grande para el gusto de ellos. Para el gusto de ellos. Claro. ¿No? Y aparte, fíjate que el primer ministro dice, está fuera de aguas territoriales. ¿Viste que con todo este tema de la pandemia se tuvo que cambiar la definición de pandemia? Gracias a la isla de Rímini se tuvo que cambiar la jurisdicción con respecto a la costa territorial, digamos, Sí. a las aguas Se internacionales. tuvo que expandir la jurisdicción a nivel del mar. A nivel Exacto. del mar, sí. O sea, esa es la importancia que terminó teniendo esto. No vamos a spoilear el final de la película, mírenlo, pero me parece que ya cada uno puede llegar a entender de qué viene la mano cuando se te mete el Vaticano y los piratas más grandes por detrás, ¿no? Pero a lo que voy es, gracias a ese evento, a los tipos no les quedó otra que reunirse y decir, bueno, que no esté a 11 kilómetros, ahora que esté a 22 kilómetros para que sea muy, muy difícil realizar una plataforma que quede fuera de las aguas territoriales y se puedan declarar soberano de territorio. Ah, claro, ya lo hacen con idea para que no vuelva a ocurrir, vaya. Pero aún posible, lo que han hecho es aumentar la dificultad. Sí. Pero queda claro es que no se ha tomado ninguna medida porque aparentemente no se puede, o vaya a saber uno por qué realmente es. No pudieron impedir que la gente realice esas actividades. Lo entiendo. Y me hizo acordar, Iru, cuando decía esto de expandir la jurisdicción del mar, me hizo acordar algunos aspectos de la discusión de la forma de nuestra Tierra, cuando hace poco estas personas expandieron la atmósfera para decir que la Luna se encontraba dentro de la atmósfera. O sea, ellos no tienen ningún problema, ellos juegan con la... Ellos te expanden todo. Te expanden todo, te curvan hasta el tiempo. universo al infinito te expanden. Y más Son allá. unos guachos. Es tremendo. Pero acá lo que hay que dejar en claro es esto. Giorgio, hablando mal y pronto, tal vez hizo algunas cosas que lo terminaron perjudicando porque él se metió a declarar un territorio soberano. Entonces, cuando, digamos, la ley y el orden se termina, para el sistema, empieza la ley de la selva. Y en la ley de la selva, el más grande, el más rudo, el más fuerte, triunfa. Sí. Entonces, si vos vas a declarar un territorio soberano, tenés que tener con qué defenderlo. Ya. Otra cosa es declararse uno mismo soberano. No el territorio, sino el cuerpo mismo, el cuerpo y alma. Sí, señor. Eso es lo que vamos a tratar de seguir en los sucesivos programas, hablando un poco de esto que se está hablando hoy en día, que es la ley natural y algunas herramientas extras como puede ser el OPPT y esas cosas. Entonces, los próximos programas, Martín e Iru, prometen ser, si no, más interesantes, si cabe, claro. Sí, por supuesto, y también más exigentes para con todos ustedes, ¿no? Porque ya está bien de recibir información, hay que empezar a digerirla. Como decíamos el viernes pasado, seamos honestos, informaciones para darle golpes críticos al sistema tenemos de sobra. Sí. Sigue faltando el denominador común en todas las ecuaciones, nuestra voluntad de salir. No es hacer un trámite y decir a partir de esta firma o de este comunicado soy soberano. No, macho, sos soberano automáticamente ahora, metételo en la cabeza. Ya. Primero hacerlo realidad en tu cabeza, como cualquier proyecto y sueño. Primero se hace realidad en tu cabeza, luego verás la forma de materializarlo. Pero primero en la cabeza, y es algo que yo entiendo que estamos fallando en ese tema. Queremos primero probar la torta para después cocinarla. Se hace Ya, al revés. ya. Primero se cocina. Ya te entiendo. Pues, bueno, no sé si queréis terminar con algún otro comentario. Yo creo que ha sido un A programa... mí me gustaría mucho, si tenemos 3 minutitos más, sí, Iru, sí. el clip del soberano en la corte. ¿Te gustaría mostrarlo? Sí, rápido, ni siquiera hace falta 3 minutos. Acá en Estados Unidos hay mucha gente que también está mucho más versada con las frases, pero en pocas palabras este es un soberano que es llamado a la corte por algún asunto legal, digamos, que yo desconozco acá, pero el tipo, utilizando una serie de palabras, hace que el juez se retire de la sala, haciendo incluso una reverencia, una inclinación. Sí. Incluso fíjense cómo la persona tiene la seguridad para evitar que los policías se levanten, donde le empieza a decir usted siéntese, Sí. ¿no? Todo ese tipo de cosas. Es difícil porque está grabado ahí de manera casera, ¿no? Sí. Pero lo podemos comentar fácil. Aquí Sí, básicamente el hombre empieza a utilizar en una corte la terminología de un soberano. Si prestan atención, él se presenta solamente con el nombre, no da el Acá. apellido. Acá al principio ya lo dice, le pregunta al juez, ¿tú eres Wilfred K. Thompson? Sí. Y el tipo le dice, no, así no es como normalmente voy. Le dice, Exacto. no. Esta es la parte que nosotros, cuando una persona, un agente te pide que te identifiques, y perdón que abro este paréntesis, identificarse es vincular a dos cosas que no son lo mismo.
Dos cosas diferentes vinculadas en una, eso significa identificarse. Entonces, cuando tú aceptas que te llamas con tu apellido y muestras tu documento, estás creando un contrato social que te pone bajo la jurisdicción del autor de ese documento, que casualmente es el Estado. Qué bueno. Por eso, en el verbo, en la palabra, es que están las estrategias para esquivar estas situaciones. Claro. El juez lo manda a sentar y él dice, no puedo sentarme. Y los policías no se pueden meter con él. Y bueno, y ahora como termina el video se... No, y de hecho, fíjate que el tipo le dice, no, esa es una identidad ficticia como en persona, hablando legalmente, señor, yo no soy ese. ¿No? Bueno. Todo esto está sucediendo, el juez está ahí enfrente, ahora lo van a ver. Sí. Pues sí, él le dice, he tratado de aclarar esto unas cuantas veces, pero al parecer el nivel de incompetencia... Justamente. Entonces el juez le pregunta, entonces su nombre es Kate Thompson. Dice, no, mi nombre es Kate, eso es todo. Nada más, nada menos. Qué bueno. Algo importante para remarcar, porque acuérdense que esto no es que está todo pronto y la felicidad va aquí a nuestra casa. Hay pasos que hacer. Y aquí el hombre se nota que deja claro que él ya intentó manifestar lo que aquí está manifestando. Sí. Es importantísimo, no es que mañana te para un policía y tú te puedes declarar soberano sin haber hecho nada previo. Claro. Hay declaraciones y manifestaciones para realizar, porque recuerden, lo mismo que hizo el Papa en las bulas, ellos emiten el comunicado, materializan en un papel, en una bula, lo que fuera, lo que quieren decir. Sí. Si nadie los contesta, eso queda aceptado. Exacto. Entonces él deja claro eso. Entonces acá continúa. No tiene un apellido, fíjate la importancia, ¿no? El juez lo quiere atrapar, no tiene un apellido. Tengo un nombre de familia, un nombre de clan, pero es irrelevante en este momento. Entonces no eres Wilfred K. Thompson. Bien, una vez más, sobre y para el registro, yo soy Kate, nada más. Nada menos, nada más, nada menos, como cuando en una hoja en blanco vos pones una línea para que no te la completen. No soy más, pero tampoco soy menos. Claro. Continúa. Por favor, siéntese, señor, le dice. El juez que hace referencia, estoy buscando a fulano de tal. Sí, a Kate, o sea, realmente son dos cosas diferentes. Tu nombre con tu apellido y tu documento registrado a tú como ser vivo. Son dos cosas diferentes y eso queda clarísimo aquí. Sí. Y hay una parte que él dice, yo no soy ese documento, yo administro ese documento igual que usted administra esta corte. Claro. Exacto. No es lo mismo administrar que ser, obviamente. Claro. ¿Y por qué además le pide que se siente? Porque dentro de las reglas, sentarse significa understand. En inglés, cuando usted se dice si entiende, le dice usted... You understand what I say, ¿no? Usted entiende, pero no te está diciendo si usted entiende. Lo que te está diciendo es que estás por debajo del under el estrado. Estás bajo del estrado. Entonces, sentarte significa, ¿no? Posicionarte por debajo. Por eso también existe la palabra overstand, que es por encima del estrado. Continúa, lo voy a adelantar para no hacerlo más largo, la cuestión es que continúa, lo calla, el tipo le empieza a callar al alguacil, valga la palabra, agua, ¿no? Aguacil, no siempre con referencia al mar y todo lo demás, y ya la persona empieza a tomar un cierto poder, ¿no? Y empieza a decirle al alguacil, usted, siéntese, quédese ahí, etcétera, etcétera, no importa, la cuestión, en pocas palabras, ya se empieza a tornar todo un poquito cada vez más complicado, complicado, pero nadie lo puede tocar. El hombre le dice, si usted me toca, se está enfrentando a un estado soberano y va a tener que responder por eso, entonces el alguacil no lo puede tocar. Fíjate cómo se le planta ahí, no lo puede tocar. No lo pueden tocar. Y en un momento, ¿qué sucede? ¿No? Adelanto, ahí está. Ese es el juez. Ese es el juez. Y en un momento el juez automáticamente agarra y hace... Se para, hace una reverencia y se retira de la sala. Y cuando se retira de la sala, ¿qué hace el hombre? Dice automáticamente, anuncia la ayudante, dice, esta corte se levanta, y el hombre le dice,
por favor tengan en cuenta que el juez ha abandonado la corte, ha abandonado el barco, dice el hombre. Él ha abandonado el barco y yo, como el soberano en esta sala, reclamo la autoridad. Caso desestimado con causa y prejuicio, y se declara inocente y se va. Porque es el único ser vivo que queda en la sala. Todos los demás están siendo interpretados como muertos y registrados en el sistema. De ahí viene, bueno, también el juego de palabra, ¿no? El magistrado, aquel que imparte la justicia. Claro, hacer magia es de un estrado, comunicarse con los muertos es un poco de magia, ¿no? Hay mucho juego de palabra. La palabra es el hechizo radica en la palabra, en la vibración de lo que decimos. Claro. Por eso es tan importante atarlo con todo, ya desde el significado de la palabra familia hasta el significado de presentarte como un ser vivo o como con tu NIE. Ya. Es muy importante que nosotros hagamos ese proceso interno y las respuestas llegarán y empezarán a caer una tras de otra. Es que es impresionante, ¿eh? Es impresionante además, dejarme que diga que otra cosa, es decir, ha pasado ahí en Estados Unidos, porque en Estados Unidos puede pasar cualquier cosa, pero esto pasa aquí en España y te encierran en el loquero, también te lo digo. Depende, ¿eh? En España hay más de 2 millones de personas ya soberanas. Hay mucha gente que se le planta a los policías. Yo sigo mucha gente en YouTube que ahí en España a los policías los trata de una manera bastante honorífica en cuanto a lo que es la ley natural. No te creas, Julio, que están así. Vale. Lo que pasa es que sí te pueden llevar al loquero si vos no sabés defenderte de forma correcta, como te pueden meter a la cárcel si vos reclamás defenderte vos mismo y no sabés hacerlo. Ya. Claro, es un arma de doble filo, vaya. Exacto, hay que tener mucha responsabilidad y hay que estar muy bien informado para actuar en honor de esta forma. Pero hay que saber que esto existe, hay que saber que hay que incorporar este conocimiento, hay que saber que hay que hacer la gran Giorgio, dicho en pocas palabras. Vale. Exactamente. Pues eso es lo bueno de este programa y de muchos otros canales como el vuestro, NUR para Todos, que enseñan estas cosas, estas realidades que para la mayoría de los ciudadanos no existe, pero para una pequeña porción, importante porción de ciudadanos del mundo sí que existe. Y es maravilloso que podamos informar de esto, que existe, que yo, por ejemplo, no conocía. Así que, joder, de verdad, estoy muy, pero que muy agradecido, compañeros, pero mucho, pero mucho. Me alegro muchísimo. Muchísimo. Y comparto hacer hincapié en lo que decía Iru recién. Es sumamente importante que cada uno que encuentre que esto es interesante, que se meta por voluntad propia y con mucha dedicación a entender de qué se trata. Los documentos no es descargarlos, imprimirlos y llevarte por delante el mundo. Tanto que estamos reclamando nuestros derechos, recuerden también nuestras obligaciones. Y si te vas a meter en este juego, que se los recomiendo a todos obviamente, tenés la obligación de aprender. Claro. A moverte diferente, a hablar diferente, a pensar diferente, porque no somos, reconozcámoslo, no somos seres que estemos acostumbrados a obrar en honor. Al contrario, venimos más o menos piloteándola en un sistema de lo más corrupto que invita a hacer todo lo opuesto a una persona honrada. Ya. Por eso el despertar, y esto empieza por dentro, para actuar en honor hay que ser honrado. Ya. Hay que ser honrado. Y ser honrado, por ejemplo, también es que cuando hay algo que no te cierra, como esa pregunta que dejamos planteada al final del viernes pasado, o sea, hay algo que no te cierra, actuar en honor es ir hasta el fondo de las consecuencias, aunque te siente incómodo el asunto. Claro. Claro. Dejemos de reclamar derechos, como lo dije el otro día, como si fuéramos niños chicos. Ya no somos niños chicos. Empecemos a agarrar el palo caliente de las responsabilidades, ¿vale? Claro. Y metámonos en este tema, pero para aprender a hacer un cambio primero interior. Entiendo lo que decís, porque muchas veces vos decís, bueno, estamos en Canal 5 TV, es un programa que invita a este tipo de información, y hay gente que termina creyendo en los Reyes Magos, como vos decís, en Papá Noel y todas las historias más fantasiosas juntas, pero cuando le traes un acto de verdad basado en historias reales con documentación verdadera, que el mensaje final es tenés que tomar responsabilidad por vos mismo, prefieren apagar la tele en ese momento. También,
También es verdad. De hecho, aprovecho yo para saludar e irme a hacer lo propio porque tengo acá el linaje que me está reclamando, me está reclamando el tiempo. El linaje, dice. Sí, aprovecho para saludar de manera muy respetuosa y de manera muy rápida, pero debo abandonar el barco, diría algún soberano. Bueno, deberías inclinarte un poco para completar. Me inclino ante el flequillo de Julio. El flequillo. Y me retiro y les doy las gracias por la invitación y les pido disculpas a los oyentes por este abrupto. Gracias a los dos, Martín e Iru, de verdad, de corazón, gracias. Y la semana que viene con ganas de volver a veros para seguir aprendiendo. No hay más. Muchísimas gracias, aprovecho, me despido yo también, que hay que preparar la cena. Muy bien. Y bueno, nada, hasta la semana que viene. Buen provecho a los dos, gracias hermanos. A la semana que viene. Adiós, cuidarse. Chao, chao.